Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Todos en un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas de vida fundamentales: la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos al episodio número 140 de Todos en Uno podcast. Estoy muy contento, muy feliz, muy emocionado, muy eh, energizado, por decirlo de alguna forma, respecto a este episodio y respecto al estar grabando, como digo y repito en cada uno de los episodios en los cuales grabo, y estoy empezando a pensar en grabar, copiar y pegar esta frase porque siempre digo lo mismo, pero la realidad es que es algo que me llena de energía grabar estos videos y lo disfruto muchísimo, por eso lo continúo haciendo y por eso un jueves a las 10 de la noche estoy acá sentado en la computadora con todas las luces prendidas, con la cámara prendida, el micrófono abierto, grabando y hablándole a una pantalla. Pero lo disfruto un montón. Y vamos al tema de hoy, porque la realidad es que quiero empezar a hacer estos videos o estos episodios un poco más concisos en general cuando estoy hablando yo solo, porque si no siento que la extiendo mucho y la aburro mucho, y está bueno ir al contenido, ir al hueso, como decimos acá en Uruguay, y no darle mucha vuelta. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de una ensalada de fruta, de un tutti frutti, que la realidad que son varios temas que he estado pensando y he estado experimentando y viviendo a lo largo de esta última semana. En particular uno de ellos esponsoreado o publicitado o promovido por mi querida novia, mi querida pareja, que ahora les voy a contar cuál es. Pero vamos a estar hablando de varios temas que se conectan y que terminan siendo muy relevantes, cada uno de ellos por separado, pero al mismo tiempo todos en conjunto. Entonces, ¿de qué es lo que quiero hablar hoy y reflexionar y pensar en voz alta? Primero que nada, de cómo los entornos moldean el comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay una frase que me gusta mucho de que si vos agarrás a un grupo de fumadores, por ejemplo, y pones a alguien que no fuma, a 5 fumadores, por ejemplo, lo pones a alguien que no fuma en ese grupo de 5 fumadores y va a terminar siendo el sexto fumador. Pero en cambio, o por poner otro ejemplo, si vos agarrás a un grupo de 5 corredores, de 5 maratonistas, y pones a una sexta persona que nunca corrió en su vida, probablemente termine siendo el sexto maratonista. Entonces, si se ponen a pensar, los entornos, el grupo de personas con las cuales solemos frecuentar nuestro día a día, terminan moldeando nuestro comportamiento, terminan moldeando nuestra productividad, terminan moldeando nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestros resultados, nuestro éxito. Entonces es fundamental, éxito, lo que sea que signifique el éxito para cada persona. Obviamente hago el disclaimer por las dudas. Entonces es fundamental buscar construir un entorno, buscar también cosechar o sembrar y cosechar un entorno el cual nos permita y nos potencie ser mejores personas, ir hacia donde queremos ir constantemente, que nos impulse y nos motive a crecer nosotros como individuos o como individuales y todos nosotros o todo nuestro entorno como conjunto, como sociedad, como equipo. Entonces es fundamental buscar personas buenas que nos motiven, que nos impulsen a dar lo mejor de nosotros en todos los ámbitos, ¿no? O sea, tanto en el profesional, en el trabajo, en el estudio, en la pareja, en la familia, en los amigos, en todos los ambientes, buscar y construir un entorno que me potencie, porque el entorno moldea el comportamiento. ¿Y por qué les decía que es algo que experimenté a lo largo de esta última semana? Bueno, el fin de semana pasado estuve en unas conferencias que dio el equipo de Super Hábitos, que si no los conocen se los recomiendo fuertemente porque son unos cracks, son unos genios. Y la realidad es que el ambiente alrededor de esa conferencia y con todas las personas que tuve la suerte de interactuar, conversar, todos tenían una energía muy buena porque el ambiente y el entorno estaba construido para eso y todos
buscábamos lo mismo, todos buscábamos crecer personalmente, profesionalmente, aportar algo positivo al mundo. Y ese entorno, la realidad es que creo que todos sentíamos lo mismo, que salíamos de ahí y nos íbamos a comer el mundo y íbamos a ser la mejor persona posible, íbamos a disfrutar de la vida, de lo que hacíamos en el día a día, etcétera, porque el entorno moldea nuestro comportamiento, moldea nuestra productividad, moldea nuestro éxito, moldea nuestros hábitos. Entonces es fundamental rodearse y construir un entorno que nos potencie, que nos impulse. Y el otro tema relacionado con todo esto, que este sí fue el que me propuso mi novia María, y que está buenísimo, es el cómo no compararse. O no compararse negativamente para con nosotros. ¿Por qué lo conecté con esto del entorno? Bueno, porque quizás a veces cuando empezamos a construir un entorno o empezamos a participar en cierto entorno, tendemos a compararnos. Y está bien, es naturaleza innata del ser humano el compararse. El punto es que lo más importante es compararnos contra nuestro yo de ayer, compararnos contra nosotros mismos. Es la única comparación que tenemos que hacer. Después quizás sí está bueno tomar de role model o de modelo de vida, quizás en cierta área, quizás en varias áreas, a cierta persona y decir, me gustaría lograr lo que logró esta persona o tener lo que tiene esta persona. Pero siempre desde el punto de vista de la motivación, no desde la envidia o de la comparación tóxica de por qué esa persona lo tiene y yo no, o yo lo quiero y esa persona no lo tiene que tener. Pero contra qué nos tenemos que comparar es contra lo que yo era en el pasado. Y ahí podemos entrar en detalle de cómo hacerlo, obviamente, que nos sirve mucho el diario, nos sirve mucho el escribir las actividades que vamos haciendo, el traquear las cosas que vamos haciendo, el cómo vamos mejorando, el ser muy conscientes de hacia dónde quiero ir y empezar a trabajar para ello, semana a semana, día a día, mes a mes, trimestre a trimestre. Entonces, el punto principal es que cuando nosotros nos vayamos a comparar con alguien, pensemos y reflexionemos por qué lo estamos haciendo, por qué nos surge esta necesidad de compararnos, yo soy mejor o esa otra persona es mejor que nosotros. Porque la realidad es que somos todos distintos y no hay comparación en ningún sentido, porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su camino y cada uno tiene su historia. Y no hay comparación, o sea, no hay mejor o peor. Cada uno construye su vida y contra lo único que se puede comparar es contra lo que puede hacer cada uno. Dije cada uno como 1000 veces, pero creo que se entendió el punto. Y por último, lo quería conectar con algo que nada que ver, pero al mismo tiempo que tiene todo que ver, que es contra lo digital, contra el uso de lo digital. ¿Por qué? Bueno, porque el punto es que, por un lado, queremos construir un entorno que nos potencie. Pero no podemos construir un entorno que nos potencie solamente digitalmente, porque la interacción humana tiene muchos más factores que quizás no los pensamos en el día a día que simplemente una pantalla. Y hasta a veces incluso ni siquiera terminamos, al final termina siendo un solo sentido, que es el auditivo. Ni siquiera podemos interactuar bien a través de una cámara, porque a veces se corta el internet, a veces se ve borroso, entonces la interacción digital termina siendo muy precaria, muy pobre. Entonces, buscar construir un entorno que nos potencie y al mismo tiempo que tengamos la posibilidad de experimentarlo como personas, como seres humanos en la vida real, por decirlo de alguna forma, es fundamental, porque eso también nos aporta un montón de otras cosas y no solo el, el nada, el estar digitalmente todo el tiempo. Y por otro lado, también es fundamental no estar constantemente consumiendo, y en particular consumiendo digitalmente, porque eso también nos, consciente o inconscientemente, nos termina llevando a la comparación. ¿Por qué? Porque ahora nos podemos comparar contra cualquier persona en cualquier parte del mundo que suba algo a internet y nosotros lo podamos consumir. Entonces quizás vemos a un pibe o una muchacha de, no sé, 18 años que ya es millonario y tiene un Ferrari y vive en una mansión y parece que su vida es perfecta. Y decimos, mirá, esta persona con 18 años, mirá todo lo que logró y yo estoy acá.
con 25 grabando un podcast, malísimo. Y a veces, consciente o inconscientemente, de vuelta lo repito, terminamos comparándonos por consumir digitalmente algo que ni siquiera sabemos si es real, ni siquiera nos ponemos a pensar si es real. Y si es real, bueno, la realidad es que felicito a esa persona por todos los logros que obtuvo, pero la realidad es que a mí, muchas veces, lo que consumo en internet no me termina interesando. No soy como consciente de ir y buscar lo que realmente estoy buscando. Simplemente consumo y reacciono a lo que me va saliendo. Entonces, minimalismo digital, reducir el consumo digital, porque sí utilizar lo digital para producir, para aportar, para mejorar o buscar hacer crecer a la sociedad o para nosotros mismos simplemente, sí es súper positivo. Pero el consumo de lo digital sin una intención clara termina también afectándonos un montón. A la comparación, termina afectándonos un montón a la posible interacción social que podemos generar. Yo muchas veces pienso, podría estar conversando con mi madre en vez de estar mirando un video en YouTube, que la realidad es que primero que entré por inercia, porque abrí el celular, abrí YouTube, abrí este video y ni siquiera lo pensé. Estoy consumiendo algo que no me aporta nada y podría estar charlando con un familiar, por ejemplo. Entonces, empezar a ejercitar eso de minimalismo digital a la par de empezar a ser conscientes de no compararse y compararse solamente contra el yo del pasado y a empezar a construir un entorno que me potencie, son claves para los momentos y el tiempo en el que estamos. Porque cada vez más hay más información en internet, hay más digitalismo, por decirlo de alguna forma, si existe ese concepto, y terminamos o empezamos a perder cada vez más lo humano. Y hoy en día lo que más destaca es lo humano. Entonces los invito y las invito a empezar a construir un entorno social que los potencie, que los impulse, que los motive a no compararse o compararse solamente contra ustedes y empezar a reducir lo digital sin conciencia, obviamente, y el consumo digital sin conciencia. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Me encantaría escuchar sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, sus dudas, sus halagos, ojalá. Y nada, de mi parte no mucho más. Les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau.